Buenos días a todos. Muchas gracias a quienes me realizaron esta invitación, que fue una ocasión para mirar en mi experiencia las ocasiones que tuve de asomarme al tema de la educación. Yo tengo que aclarar que no me considero una experta no soy una especialista en evaluación, pero sí fui convocada muchas veces en mi trabajo profesional a desempeñarme en temas justamente de evaluación desde diferentes ángulos. El recorrido que vamos a hacer en esta reflexión es, en primer lugar, la evaluación como conocimiento valorativo de la realidad. En realidad, este es el centro de la exposición, es a lo que le voy a dedicar más tiempo y después vamos a sacar algunas conclusiones que vamos sobre los descubrimientos que desde una experiencia valorativa que me tocó ejercer, los descubrimientos a los que me pude asomar en torno a este tema de la evaluación. Y después una breve conclusión sobre el involucramiento del yo como condición necesaria en la formación de educadores. La pregunta por un yo, sujeto, personal, puesto ante una situación que necesita ser valorada, fue una pregunta que recorrió todo mi trayecto profesional, quizás porque lo empecé en una época en que lo que prevalecía en educación y particularmente en evaluación eran los enfoques tecnológicos. Entonces había como una pregunta, bueno, pero ¿qué más?, ¿no? Entonces yo menciono acá algunos antecedentes personales en los que se fueron sintetizando algunas reflexiones sobre esta pregunta por el yo, ¿no? El lugar de mayor síntesis fue sin duda la tesis del doctorado en educación, que la hice finalizando la década del 90, iniciando el año 2000, por ahí andaba haciendo mi tesis. Y esta tesis fue sobre la experiencia del educador en el contexto de políticas de calidad, ¿no? Porque percibía un malestar, ¿no?, en torno a las políticas de calidad que era como que caían sobre los docentes como un peso, con todas sus modas, con todos sus cambios técnicos. Y yo decía, bueno, pero también hay cosas buenas en lo que llega como novedad. Pero ¿qué posibilidad tiene este docente de procesar toda esta información, todas estas propuestas, ¿no? Ya vamos a volver sobre el tema. Otro antecedente fue una investigación que hicimos en el contexto de la Universidad Católica de Santa Fe, que se inició con la pregunta ¿cómo se manifiesta en la experiencia del sujeto educador la relación con el saber que enseña? Porque nos parecía que esta relación entre el sujeto y lo que enseña encerraba mucho de la capacidad de proponer. Y las preguntas fueron dando vuelta con las lecturas y los descubrimientos y terminaron otra vez en el yo. ¿Dónde está el yo del educador en el proceso de transmisión cultural? Terminó siendo la pregunta que en realidad intentamos contestar
Estamos todavía en el proceso de análisis de los datos, pero hoy yo traigo parte de lo que fue el marco teórico para reflexionar sobre este tema, para apoyarme en estos conceptos que me ayudaron a hacer un camino. Esto fue hecho en un equipo. La doctora Verónica Rebaudino, la magíster Verónica Cejas participaron, y también una becaria alumna que ya es profesora. Y también tuve oportunidad de pensar esta cuestión de la evaluación cuando fui convocada por el Instituto Castañeda de Santa Fe para trabajar con el equipo de investigación que dirige la magíster Gracia Clérico en un proyecto de evaluación del ideario educativo en las escuelas de JAE. El Instituto Castañeda trabajaba precisamente en una demanda de las escuelas de JAE de que le ayuden a pensar una propuesta de autoevaluación. Bueno, sobre estas ocasiones que tuve de pensar el tema va a dar vuelta esta presentación. Entonces empezamos la evaluación como conocimiento valorativo de la realidad. Cuando estaba dándole forma a esta presentación, encontré esta afirmación de Robert Stake. Robert Stake ha hecho un librito muy interesante que yo trabajo mucho con mis alumnos del Seminario de Investigación Educativa, que es investigar a través de resolución de problemas. Este es otro libro de él, Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Que un autor que se interese tanto por el conocimiento de lo particular y que le dé valor a la comprensión de situaciones, mencione también los estándares como algo que hay que tener en cuenta y que puede ser, que es una ayuda, me pareció un desafío interesante, también porque se correspondía con lo que yo fui encontrando en mi trayecto profesional, ¿no? Todo puede ser incluido desde un yo que valora y piensa las situaciones. Se me fue la flechita. Hannah Arendt lo sintetiza de una manera, me parece muy acabada, cuando dice: no se puede reducir la realidad a lo pensable. No basta que pensemos las situaciones. Nosotros estamos inmersos en una realidad que necesitamos considerar, con la que necesitamos dialogar, interactuar. A mi parecer, y así lo pusimos en el marco de esta investigación a la que estoy aludiendo, esta frase expresa una relación dramática que se da en el conocimiento, sobre todo en las instancias más formales de conocimiento, este dramatismo de la relación entre realidad y razón, desde que irrumpió la modernidad, cambiándonos los tantos, y ahora hay que reubicar algunos elementos. Nos preguntábamos cómo aparece esta dramaticidad en el ámbito educativo, cómo enfrenta el docente la cotidianidad de su trabajo, cómo lo significa, se remite al para qué de su acción educativa, cómo valora situaciones concretas de la vida escolar, a qué saberes recurre. Entonces, decíamos, ¿qué tipo de realidad debe conocer el educador? ¿De qué objeto se trata? Acá
trato de mostrar la complejidad, ¿no?, de la realidad con la que se mueve el educador, porque la realidad que lo toca es esta realidad compleja y tiene que establecer relación y juzgar. Nosotros en el trayecto, a partir de que íbamos avanzando en pensar estas cosas, nos dábamos más cuenta de que juzgar la realidad desde una perspectiva que ahora vamos a abordar es la posibilidad de reconocer una positividad en todo lo que viene. La realidad no siempre es bella o como yo la quiero. Sin embargo, el juicio en relación con un sentido y con un significado permite vivirla humanamente y esto la hace amiga. Vamos a profundizar un poquito más en este tema. Nosotros conociendo las instituciones, a mí me tocó pasar por varias, decíamos, o el juicio valorativo o la queja en los pasillos, ¿no? Es la opción. ¿Con qué saberes cuenta el educador para afrontar esta realidad, esta complejidad? Ustedes deben saber ya que hay muchísimos investigadores que están afrontando el tema de los saberes de los profesores, ¿no? Nosotros tomamos uno, Orlán y Rivero, que hablan de un saber académico disciplinar y en ciencias de la educación. Es uno de los saberes. El saber académico disciplinar y el saber en ciencias de la educación. Lo ponen todo junto. Todo lo que es un conocimiento disciplinar objetivo, desarrollado desde la ciencia, es un tipo de saber. Hay también un saber también consciente, porque acá entramos en los saberes conscientes y los saberes inconscientes, pero también es un saber consciente, el basado en la experiencia que han desarrollado como docentes en el ejercicio de la profesión y que aparece como creencias, si bien las creencias no son totalmente conscientes, hay parte consciente en las creencias, principios de actuación, esto se hace así, imágenes, deberíamos, son saberes también en los docentes, actúan en el momento de mirar. Hay también saberes más inconscientes, ¿no? Le llaman rutinas, esquemas tácitos, esto que desde la psicología, ¿no?, los esquemas de conducta, los esquemas de acción, ¿no?, que son tan potentes a la hora de la acción, ¿no? Contienen pautas de actuación concretas y estandarizadas, no siempre conocidas conscientemente, pero están. O las teorías implícitas, el no saber, solo se evidencian con la ayuda de otras personas. Esta nota, solo se evidencian con la ayuda de otras personas, me pareció un dato muy interesante para abonar esta necesidad que nosotros vamos reconociendo permanentemente en cualquier situación de reflexión institucional, que es frente a otro que yo reconozco algunas cosas, ¿no? Es decir, yo puedo tener una mirada, un juicio, pero hay cosas que se revelan en el diálogo con el otro o contando mi experiencia a otros. Hay muchos autores que han empezado a mirar este tipo de saberes del docente que son más implícitos, pero con la conciencia que es desde este lugar que se significa. Desde este lugar se significa. Surgen, es muy importante a la hora de las valoraciones, ¿no? Hay distintos autores, por ejemplo, Vitroc le llama creencias, Feldman, teorías personales, Perrenut, hábitus profesional, Porlán y Rivero, teorías implícitas o esquemas, Jackson, conocimiento tácito. Hay también autores argentinos que han tomado a estos autores y han hecho a su vez sus propios aportes e interpretaciones. Feldman es uno de ellos.
Lo interesante es que estos autores dicen que, es decir, se plantean como nos lo planteamos nosotros en nuestra investigación, porque este recorrido lo hicimos armando el marco teórico de nuestra investigación. Nosotros nos preguntábamos, ¿puede esto ser objeto de conocimiento científico? ¿No? Nos interesaba igual, pero la pregunta estaba, porque estábamos haciendo investigación científica. ¿No? Estos autores dicen que la reflexión sobre este tipo de saberes enriquece siempre la práctica profesional, la búsqueda de los significados que llevamos adentro y que afloran de alguna manera, ahora vamos a ver dónde afloran, enriquece siempre la práctica profesional, o sea, independientemente de que sean más o menos aferrables, de que no sean tan objetivables. Ahora, volviendo a la evaluación, ¿desde qué saber evaluamos? Cuando valoramos, ¿desde dónde valoramos? Y ahí vuelve a aparecer el yo, porque algo muy interesante que yo encontré, esto lo encontré haciendo mi tesis de doctorado, es la diferencia, lo había visto antes pero no lo había entendido, la diferencia entre saber aplicado y saber práctico, que viene ya desde Aristóteles, pero hay autores que lo toman en la actualidad. El saber aplicado es, tengo un conocimiento científico y lo uso como principios para resolver situaciones. Ahora, en la práctica del docente. El docente está ante esta situación compleja, rostros que están esperando decisiones, miradas que le dicen, ah, no, tengo que cambiar lo que estoy haciendo, tengo que, esto lo tengo que... No se está enfrentando a una teoría, se está enfrentando a una situación sobre la que está generando él mismo una respuesta. Sin duda está presente todo lo que estudió, toda su experiencia previa, sin duda está presente, pero es más propio de este tipo de saber sobre la situación el saber práctico. El saber práctico, decía Aristóteles, se termina de generar en la misma situación. A mí esto me sacó un gran peso de encima, porque como yo había profundizado en el tema de evaluación, me llamaban siempre y parecía que tenía que explicar a los docentes que evaluaban hacía muchísimo tiempo algún secreto, alguna cosa, alguna teoría que resolviera algo, que en realidad esto me hacía entender que no lo tenía que resolver yo. No era el técnico o el especialista el que tenía que resolver esto. Era algo que le tocaba al actor mismo, en la misma situación, le tocaba generar el saber para esa situación, con todos los elementos con lo que contaba. Mientras más sean, mejor. Pero es como un lugar del que los técnicos no pueden correr a la persona, ¿no? Es el yo del educador el que evalúa, el que valora, el que decide, tomando en cuenta todos estos saberes, tomando en cuenta su persona y, sobre todo, su necesidad de significar en relación con algo, con alguien, ¿no? Cuando hablamos de este yo, no estamos hablando de un yo psicológico. Estamos hablando del centro de la persona existencialmente considerado. El enfoque que nos permitió avanzar en este sentido es la fenomenología. La fenomenología habla de este yo, ¿no? De este yo que es una posición ante la vida, es el lugar donde me vuelvo para buscar la raíz de mis actos y donde me relaciono con personas o cosas en relación con algo, insisto, con algo, va a aparecer ahora, en relación con un significado que busco.
Yo puedo tener la certeza de que ese significado está, yo la tengo, de que ese significado existe, pero yo lo tengo que buscar en cada momento. No soy dueño de ese significado, lo tengo que buscar en cada momento. Este yo del docente no se circunscribe al contenido que enseña, o al saber que posee, o al manejo didáctico, o a los recursos que utiliza, o a la bibliografía que usa. No se circunscribe a esto, pero se expresa en todo esto. En cada acción se expresa este yo. Esto nos permite afirmar, el yo se muestra en la acción. La acción es el lugar en el que el yo queda al descubierto, también para nosotros mismos. Por eso, esto se corresponde con lo que dicen también los autores que hablan de los saberes más implícitos y dicen ayuda a reflexionar. Acá hay una acotación, reflexionar, no sobre el saber, porque no podemos hablar de ese saber, si es tácito, si es implícito, pero sí sobre el por qué nos movimos de determinada manera, sobre el cómo nos movemos. Sobre esto sí podemos reflexionar. Es algo objetivo, está afuera. También le puedo yo asignar significados que no fueron efectivamente el origen, pero me puedo acercar a una objetividad. Cuando el yo se mueve, pero además la acción es acompañada por un juicio, se hace experiencia. Estamos subrayando palabras clave. Yo, experiencia, y vamos a llegar ahora a una tercera. La experiencia es entonces el lugar para juzgar, no, mejor dicho, el yo es el lugar desde el que juzgo, pero lo que hago, lo que hice, juzgado, eso es experiencia. No hacer cosas, no probar todo, sino juzgar lo que hice en relación con un sentido, para qué lo hice, a qué me lleva, qué me hace aprender. No es experiencia entendido como acumulación de hábitos de trabajo, ¿no? o como muchos años de docencia. No. Esa experiencia puede o no estar significada. Es moverse con la pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo y con el mundo en el que vivo? ¿Qué sentido tiene? No es solo mirar la propia práctica, es una mirada en el horizonte del significado, que nace desde el corazón de la propia identidad, desde lo que llamamos, en el texto de nuestra propuesta, pero tomado también de autores, exigencias humanas de sentido. Lo que hacemos, juzgados desde nuestras exigencias humanas de sentido, desde nuestra exigencia de verdad, nuestra exigencia de justicia, nuestra exigencia de felicidad, nuestra exigencia de acercamiento a los otros, de relaciones verdaderas. Acá lo voy a pasar rápido, solamente lo puse para saber que está, pero es para hacer una diferencia. En el mundo en el que vivimos, tan marcado por la modernidad, el conocimiento tiene este sustento más bien kantiano, ¿no? Que si buscamos una cierta objetividad, si intentamos un realismo crítico con todos los aportes que la modernidad hizo al conocimiento, porque la irrupción de la subjetividad en el conocimiento es un gran aporte que la modernidad ha hecho al conocimiento y a la comprensión de las situaciones. Pero me interesa entender el mundo como es.
me interesa entender para qué vivo, de verdad, no desde lo que me parece. Necesito trascender mi mirada de las cosas. Y esto es un trabajo. En la modernidad esto es un trabajo. Creo que lo debe haber sido siempre, pero particularmente por estas determinaciones culturales. La experiencia de la que estamos hablando no tiene el sentido kantiano de yo la hago. Tiene más bien la connotación que les da la fenomenología. Es este lugar de encuentro con la realidad. Es el lugar donde yo me confronto con una realidad, me encuentro con esta realidad. Y esto me parece que es muy importante porque, como siempre, en este mundo moderno, a veces tomamos palabras, o los teóricos toman palabras y las dan vuelta. Y la palabra experiencia en este momento está siendo dada vuelta por algunos autores, dada vuelta de este sentido que nos interesa a nosotros. Se habla de experiencia como pura subjetividad en algunos enfoques que andan dando vuelta. Nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, que cuando se habla de experiencia de esa manera, no es esta experiencia que busca esta confrontación con la realidad, ¿no? En este sentido que la estamos proponiendo acá. O sea, saber que existen otras connotaciones. La posibilidad de que el conocimiento de la propia experiencia y de la de los demás trascienda el ámbito de lo particular se sugiere a partir de un supuesto ontológico. Hay un supuesto ontológico. El sentido no lo creamos nosotros, sino que el sentido tiene con las cosas una relación objetiva. Y esto permite reflexionar sobre la experiencia y que sea la realidad la que irrumpe en mi experiencia. Esto posibilita un encuentro con la realidad y un encuentro con el otro. La experiencia concebida con este supuesto ontológico de que el sentido, la verdad, la justicia, no la hacemos nosotros, no le damos forma a nosotros, la tenemos que encontrar en la acción, buscándola, tratando de hacerla, pero la tenemos que buscar. Esto sería de lo que estamos hablando. Me gusta mucho mostrar este ejemplo sencillísimo que en un encuentro de docentes surgió y que a mí me parece paradigmático para entender que todo esto de lo que estamos hablando es una cosa simple, pero hay que saber reconocerla. Ana es una docente, querida amiga, compañera de búsqueda en la vida, y ella nos dio este bello testimonio. Dice que podría ser de cualquiera de ustedes. Tenía una evaluación acordada con los alumnos de 9º año. El día previo, el director me habló para pedirme que no la tomara, porque una mamá lo había llamado diciendo que quería hacerle una fiesta de cumpleaños al hijo esa noche. Y los chicos no podían ir, porque tenían que estudiar. En otro momento hubiese dicho que sí o que no, sin pensarlo siquiera. Y después, como casi siempre, protestaría contra los demás, contra el sistema, las presiones, nadie se hace cargo. Pero no, esta vez pude ir más al fondo. Le expliqué que yo no tenía problema en correr una fecha, porque ya tengo otras notas de los chicos, no estoy apremiada por el cierre del trimestre. Pero, ¿por qué no veíamos qué era más educativo para los chicos? Que lo consultara con la tutora del curso para que tomemos una decisión adecuada juntos. Nadie volvió a insistir con el tema. Se impusieron las razones educativas. Mirar todos los factores en juego es para mí, este es el juicio de su experiencia. Mirar todos los factores en juego, no solo la presión recibida, ¿no?, es para mí una novedad en la escuela. Cuando uno aprende a estar más atento a lo que pasa, a la realidad que viene a mi encuentro, a buscar razones, a hacer con otros,
todo resulta más sencillo y es más justo para todos. Este es el juicio. Es un juicio que libera y que ayuda a seguir buscándolo. Un juicio que no es para siempre, es para esta situación, pero me realimenta para decisiones futuras. Por eso podemos decir que entender la experiencia es como el volverse evidente de la realidad, de qué cosa es lo más bueno, qué cosa es lo más verdadero, ¿no? Implica, por tanto, restablecer la precedencia de la donación. Hay algo que viene antes. Es el primado del acontecimiento. Las tres palabras. Yo, experiencia, acontecimiento. Desde esta perspectiva, la relación con la realidad da lugar al acontecimiento, a que suceda lo que tiene que suceder, a que la realidad me llame a responder. Carmine Di Martino, un filósofo italiano que toma este enfoque fenomenológico y habla del conocimiento como un acontecimiento, ¿no? Él dice, pongo una frasecita nomás, el acto de conocimiento es siempre una respuesta al sobrevenir de aquello que se da como presencia, a una iniciativa que lo precede, reclamándolo para que se manifieste en su sentido humano. Ustedes dirán, estamos convocados para hablar de evaluación y estamos haciendo todo este rodeo. Yo tengo la certeza de que para que la evaluación no sea solo un momento final, yo tengo que tener esta actitud valorativa frente a la totalidad de la realidad, que los juicios valorativos, además de los juicios técnicos que son importantísimos, porque yo tengo que aprender a evaluar procesos, yo tengo que saber cuál es el proceso que quiero evaluar en este momento, tengo que saber cuáles son las formas y las modalidades de organizarnos institucionalmente cuando queremos mirar algo de la institución. Yo tengo que tener todo ese saber técnico, pero ese saber puede quedar afuera como algo propio de algunos que saben si yo no tomo esta actitud valorativa ante la totalidad de lo que sucede. La pregunta entonces es, ¿el conocer en la modernidad da lugar al realismo? ¿Es posible? Esto es una breve síntesis como para retomar algunas cosas, ¿no? ¿Qué es para nosotros realismo, para nosotros educadores en una institución, jugándonos siempre en la relación con personas? Que no prevalezcan esquemas previos nuestros sobre lo que viene, sobre la realidad que irrumpe, sobre esa realidad que necesita, porque necesita relacionarse conmigo, necesita una valoración positiva, no en el sentido de todo es bueno, sino todo lleva a una construcción. Todo es posible que sirva para una construcción. Para esto, el método tiene que ser impuesto por el objeto. O sea, si estoy frente a personas, para tratarlas humanamente, necesito mirarlas desde una perspectiva que incluya el sentido de estas personas y mi propio sentido en la vida. Por esto, esta propuesta desde el conocimiento, desde el reconocimiento de que la evaluación es más un problema de conocimiento que un problema técnico, pero de conocimiento humano, y es un problema que necesitamos retomar. Algunas preguntas para problematizar sobre estas mismas cosas, ¿no? Ya sin agregar otros elementos. Si evaluar implica que aporta al conocimiento valorativo de la realidad educativa,
el reconocimiento de un tipo de conocimiento que tiene que ver con el conocimiento del sentido. Y yo a esto respondo, aporta la posibilidad de que yo me coloque totalmente, integralmente, como persona, que supone reconocer que el sentido de lo que hacemos y vivimos solo es posible desde un yo en acción que juzga su experiencia. Implica abrirme a reconocerme en acción, es una apertura. Yo puedo quedar encerrado en el esquema de lo que yo digo que quiero, o dejarme mirarme yo mismo en acción, dejar que los otros me miren en acción, poner esto sobre la mesa para mirar juntos. Bueno, ahora voy a hacer referencia, pero título así de ejemplificación, a algunos descubrimientos que desde esta experiencia valorativa me tocó hacer en mi trayectoria profesional. Ya hablé un poco del escenario de estas cosas. Perdón, lo corrí muy rápido. La calidad como meta situada para mí fue un descubrimiento. El hecho de que los estándares no sean simplemente una amenaza, sino que puedan ser una ocasión, fue también un descubrimiento. La posibilidad de un abordaje integral desde la integralidad de la persona, como dijimos recién, otro descubrimiento. Voy a citar a esta autora chilena que también citaron ayer, solo que en otra obra, Verónica Edwards, en la década del 90, cuando me tocó conducir un proyecto de evaluación de la calidad para la provincia de Santa Fe, en el contexto de la transformación educativa, cuando empezaban todas las evaluaciones nacionales y todo el mundo estaba muy enojado con esas evaluaciones nacionales. Me ofrecieron dirigir un proyecto de evaluación de calidad en la provincia. Mi posición fue, a ver, ¿qué necesitamos nosotros como jurisdicción? ¿Qué cosa nos sirve de lo que nos ofrecen estos programas nacionales para generarlo nosotros, ¿no? Me encontré con esta definición de Verónica Edwards de que la calidad es un concepto situado. Es decir, la calidad tiene sus dimensiones que todos conocemos, ¿no? La eficacia, la eficiencia, pero esos pueden ser términos absolutamente vacíos, ¿no? Entonces, encontrar este concepto de que es digamos, el significado tiene que ser llenado por los actores que se involucran en un proyecto que busca calidad, esto es lo que propone Verónica Edwards, me pareció una bella salida. También fue una bella salida para mi tesis, porque estudiando el tema de el yo del educador en el contexto de proyectos de calidad, dije, a ver, sí, la calidad, el concepto de calidad viene de la empresa, pero nosotros, educadores argentinos, latinoamericanos, a ver, en los proyectos latinoamericanos de nuestro país o de mi jurisdicción Santa Fe, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad? Y bueno, hice una investigación en los documentos de las reuniones de ministros latinoamericanos durante 10 años para ver un poco cómo iban evolucionando los conceptos de calidad. En los documentos, en ese momento era la Ley Nacional la Ley Federal de Educación, en ese momento, y en la jurisdicción Santa Fe, yo era parte de la política de ese momento, así que la verdad que lo analicé desde un modelo de calidad que decía, estos son indicadores de calidad. Pero analicé no solo lo que entraba en el modelo, sino lo que quedaba afuera, considerando que lo que quedaba afuera de un modelo estandarizado para todo el mundo era
lo propio y de la identidad de aquellos a quienes yo estaba investigando. Y de hecho aparecieron, bueno, hasta primero, bueno, vamos a avanzar y después vuelvo para atrás. Aparecieron características de una calidad situada que eran muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de vivir lo educativo como preocupación común. Nadie quería estar solo en esta cuestión de, a ver, revisemos la educación, hacia dónde vamos, qué necesitamos. La necesidad de... Y fíjense esto que me pareció muy significativo, ¿no? La búsqueda de comprender los intentos educativos, no solo desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, sino desde la experiencia de quien sostiene en forma directa la relación docente-alumno y docente-saber. Los actores reclamaban esto que después, en un trayecto de investigación teórica, yo llego a esto, pero ellos lo estaban diciendo en ese momento, lo estaban reclamando. Búsqueda de una participación real. La participación es una connotación de la calidad que nadie cede. Yo quiero estar ahí adentro, ¿no? Articulada entre diferentes niveles de decisión como condición para una verdadera autonomía y para una responsabilidad por los resultados del sistema. Superar la disyuntiva entre aplicar la transformación educativa o desarrollar una efectiva participación, ¿no? Esta división que yo había visto, ¿no? Entre algo que viene de afuera, todos los principios nuevos a aplicar ahora, y yo que quiero ser parte, ¿no? Que no sea solo aplicar. En la educación como política de Estado que posibilite acciones sustentables en el tiempo, un reclamo que venimos haciendo hace tiempo. Y el estímulo al intercambio de experiencias. Acá hablaba además de capacitación, ¿no? Pero en la capacitación subrayaba el valor del intercambio de experiencias, es decir, lo que hacemos tiene valor. Revisemos el sentido de lo que hacemos, esto nos hace crecer. Esto me pareció importantísimo. Volvemos al esquemita este. Este es un esquemita que nosotros presentamos en aquel tiempo del proyecto de evaluación de la calidad en las escuelas de Santa Fe. Lo presentamos justamente para mostrar, ¿no?, que estamos en determinadas condiciones de una realidad educativa en el presente y en el futuro visualizamos metas. ¿Dónde está la calidad, ¿no? Hay una calidad deseable. ¿Qué calidad? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Con qué llegamos a eso? En esa calidad deseable. Y hay una calidad posible, que es la que surge también de las condiciones de la realidad, ¿no? ¿Qué calidad? ¿Cómo? ¿Con qué? Hay puntos de coincidencia. Muestra este dinamismo, que en este caso está aplicado a la realidad, pero es el dinamismo de la construcción humana. Yo me levanto cada mañana con mi proyecto, tengo mi proyecto de vida y viene una realidad hacia mí y mi libertad se juega en la relación con esa realidad. Si yo me quedo lamentándome por el proyecto que no se hizo, me quedo en la queja, en la amargura. Si yo, esta realidad que viene con condiciones diversas a las que yo había pensado, pero la reconozco como el acontecimiento, la vida que llega hacia mí para abrirme al acontecimiento inesperado, ahí yo juego mi libertad con alegría. Es decir, ahí se juega mi cumplimiento, en algo que no es una negociación, es una profunda relación con el misterio de la realidad, o podemos decir con el misterio presente en la realidad. Bueno, ahora un poquito de paciencia porque esto ya lo habíamos pasado y lo había armado con tiempo, con los tiempos.
La otra cosa que descubrí es este tema de los estándares. Los estándares no son una amenaza, algo... yo en este momento en la Universidad en la Católica estoy trabajando en apoyo a procesos de acreditación. O sea que decir que los estándares no son amenazas es una audacia de mi parte, porque es un poco difícil no verlo de esa manera, ¿no? Son una ocasión para crecer, porque uno lo ve también. O sea, necesariamente nos movemos hacia cosas en las que nuestra comodidad nos encerraría, sino, y no nos moveríamos. Los estándares generan una tensión hacia algo establecido. Después demos lugar a toda la discusión que queramos sobre los estándares, quién los elabora, de dónde vienen, a qué política. Démosle todo el espacio que queramos a la discusión. Pero en el momento de la acción los tenemos ahí y son parte de nuestra realidad. Esto no es aceptar resignadamente, porque moviéndonos activamente en la relación con esto, podemos generar también novedad. Quejándonos o dejándonos aplastar, no generamos ninguna novedad. Bueno, yo acá había puesto un poquito cuestiones de que la variedad de formas con las que estándares, esto es una cuestión para otro tipo de charla, ¿no? Pero para saber que los estándares son variedad, hay estándares de contenido, cuando se dice hay que enseñar esto, estándares de desempeño escolar, cuando se definen niveles de logro. Nosotros tenemos, los NAP son un ejemplo emblemático de estándares de desempeño. Estándares, pero esto lo uso para mostrar, también hay estándares de oportunidad, oportunidad para aprender, cuando ponemos condiciones a las situaciones de enseñanza. Son también, por ejemplo, cuando para crear una carrera nos piden condiciones, estos son estándares también, esas condiciones, ¿no? Esto para decir que son parte en el mundo educativo, del sistema educativo que necesariamente tiene que normar para regular, la relación con estándares es cotidiana, ¿no? La tenemos también en la formación docente. Había puesto acá algunas de las metas, pero ahora las pasamos porque ya estamos. Sí, me gusta, por ejemplo, una forma simpática que encontré últimamente de referirse, porque, por ejemplo, las pruebas internacionales, ejemplo PISA u otras, son también ocasión de confrontarnos con no le podemos llamar estándares, pero sí nos preparan para un mundo que dice, miren que en este nivel hay que saber estas cosas, ¿no? Entonces, Ravela, en un articulito muy interesante que se titula ¿Qué hacer con los resultados de PISA en América Latina?, antes del desarrollo de los resultados de PISA y qué hacer con ellos, plantea preguntas a la persona que va a leer el artículo. Y le dice, ¿usted cree que es importante que los estudiantes sean capaces de comprender, utilizar, reflexionar, involucrarse con textos escritos para alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y su potencial, participar en sociedad? ¿Cree que es importante que adquieran un conjunto relevante de conocimientos científicos, que puedan usarlos para identificar problemas, que tienen que ser abordados científicamente, para adquirir nuevos conocimientos, para explicar fenómenos naturales y para construir conclusiones basadas en evidencia científica sobre distintos tipos de cuestiones? ¿Le importa que además tengan una actitud positiva para involucrarse en asuntos relacionados con la ciencia y que deseen comprometerse como ciudadanos? Entonces dice, deténgase. Si usted contestó que sí a todo esto, no diga que no le interesan las pruebas PISA. Es decir, son ocasiones de mirar más allá. Sobre todo a los que estamos sobre todo, digo porque en este momento somos los que estamos, ¿no? A quienes estamos involucrados en la educación superior. Que todos sabemos esta cuestión de la escuela media, en la enseñanza superior, y que el desnivel, y que la preparación previa, y que no saben leer, o no saben escribir, o que no...
Es decir, todo el tema de las competencias básicas, de lo que se ha dado en llamar las competencias académicas para abordar el conocimiento, por ejemplo, estén o no fijados en estándares, pero hay estudios, hay investigaciones hechas al respecto, la universidad ha producido y ha generado documentos para esto. No podemos desconocer en este momento que eso es algo a lo que necesitamos llegar, que para nosotros deberían funcionar como estos estándares que tiran hacia arriba. Y sobre todo, saber que son metas que no se consiguen trabajando solos, son metas necesariamente compartidas. Necesitamos acuerdos institucionales sobre, a ver, en mi materia, en la tuya, a ver, en primer año, en segundo, hasta dónde llegamos, qué tipo de producción. Estas conversaciones cotidianas, esto surge de esta inquietud para que el enseñar sean metas compartidas, ¿no? Enseñemos dentro del contexto de metas compartidas. Y esto es lo que hace que a la hora de evaluar, nosotros sepamos qué tenemos que pedir. Estas metas compartidas, confrontadas con estándares generados de la problemática que vivimos, porque no salen del aire, es lo que hace que a la hora de evaluar podamos decir, este llegó, este no llegó. Llegar o no llegar no es un juicio, es decir, por ahí damos vuelta a todo, ¿no? No es un juicio que deja afuera, es un juicio de decir, acá hace falta más trabajo, acá me tengo que involucrar más. Es decir, es la connotación que le damos a la valoración. Mientras más integral es la mirada, más no es solo el juicio no llegó, es mucho más. Entonces, prácticamente ya estamos terminando. Este esquemita basiquísimo lo usamos cuando en el Instituto Castañeda nos pidieron participar en la elaboración de una propuesta de evaluación del ideario de JAE en las escuelas católicas, ¿no? Así que nos puso ante la situación cómo se evalúa un ideario, ¿no? Como el ideario hablaba mucho de la calidad educativa, con muchas connotaciones muy concretas, sin duda la calidad educativa iba a estar dentro de lo que teníamos que evaluar, ¿no? Y sobre esto hay instrumentos muy valiosos. Nosotros en este momento lo que hicimos fue adaptar un instrumento que para nosotros es muy útil, que es el instrumento del IACE, un instrumento, digamos, instrumento de autoevaluación de la calidad educativa, ¿no? Que circula en algunos proyectos, bueno, no me sale el nombre de la institución, pero bueno, es muy conocido, pero lo que hicimos fue adaptarlo, porque quien lo armó no estaba en nuestra institución. Nosotros leímos cada ítem pensando en nuestras escuelas de JAE, ¿no? Dijimos, este queda, este le cambiamos esta palabra. Es decir, la adaptación es algo, digamos, cuando tenemos metas claras, algo perfectamente posible. Pero el problema era el tema del ideal educativo, que nosotros lo representamos así, porque el ideal educativo no está fuera de la calidad educativa. Connota cada elemento de la calidad educativa. Acá hay una liñita que está cortadita para que deje pasar, ¿eh? O sea, no está acá la calidad educativa y acá la evaluación del ideario, ¿no? La evaluación de la calidad educativa es parte ya de la evaluación del ideario, de lo que nos interesa. Pero el ideario hablaba del cristianismo, de cómo se vive el cristianismo, de cómo se reconoce a Cristo en el que tengo al lado, de cómo... Y nos puso ante la pregunta, ¿no? Porque si es la realidad la que define el método, esta realidad a evaluar, ¿cómo la podemos evaluar? Es más, nos hicimos la pregunta, ¿se evalúa? Nos hicimos una pregunta más atrás, ¿se evalúa?
porque lo que nos dábamos cuenta es que la evaluación inevitablemente mira las consecuencias del hecho cristiano, no el hecho cristiano mismo, ¿no? La fe como acontecimiento, nosotros decíamos, bueno, más bien es algo que se reconoce, que me asombra cuando la veo, cuando la encuentro, me asombra, me agranda el corazón, me hace dar cuenta de que el mundo es infinitamente más grande de lo que yo pensaba, de que las lógicas humanas, gracias a Dios, son trascendidas totalmente, de otra manera. Ahora, esto se mide, se evalúa, porque aunque no sea con una medida, hasta conceptualizarlo da miedo, ¿no? Es como achicarlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue armar o proponerles algunas herramientas que ayuden a reconocer el hecho cristiano en la institución cuando aparece, porque no siempre aparece, ahí en el medio de las peleas y demás parece que no está, ¿no? Después por ahí, pero hay momentos de personas o hay momentos de la institución que son refrescantes, que agrandan el corazón de todos y por eso nos hace dar cuenta de que son hechos objetivos, de que la realidad es objetiva. Porque no está el que piensa de esta manera, que no lo reconoce. No, desaparece esa diferencia. Es la humanidad que es impactada por la belleza de una situación verdadera, de la justicia hecha presente en una decisión, de la belleza que se manifiesta de determinada manera. Entonces, lo que armamos fue herramientas, por ejemplo, testimonios, ¿no? Testimonios de personas que hablaban de algunos de estos momentos particulares. En los testimonios no hay como una conceptualización medio cosificante, digamos. En los testimonios aparece la vida, ¿no? Entonces, nos parecían interesantes. O, por ejemplo, músicas que mostraran, ¿no? Hay una particularmente que solemos usar a veces en las capacitaciones, ¿no? Para mostrar a los docentes que la realidad es otra cosa que la que definimos. Necesitamos definir cosas, pero hay otra cosa, ¿no? Entonces hay una música que se llama La Gota de Chopin, que tiene una melodía bella y muy, digamos, vital, pero en el fondo hay una gota persistente, ¿no? Alguien que nos explicaba esa música nos decía, nos cuesta darnos cuenta que el tema de la vida es esa gota persistente que está, ¿no? Y no todo este revuelo que aparece en primera instancia. Bueno, todo lo que ayude a ver la vida más allá, ¿no? La belleza, ¿no? La belleza con la que ustedes nos recibieron, por ejemplo, con la danza, ¿no? O con las canciones típicas que expresan infinitamente más que lo que dice la letra, ¿no? Esta belleza que se transmite así de otra manera también refleja que la realidad es más. Estar abiertos a reconocerlo nos parecía a nosotros que era la forma de trabajar el ideal educativo más que atraparlo. Después, si hace falta trabajar sobre las consecuencias, también trabajamos sobre las consecuencias, pero que esas consecuencias no nos tapen, ¿no? la belleza que hay atrás. Bueno, solo un breve cierre porque creo que las caras de ustedes me hicieron decir todo antes, así que ya está todo dicho. Pero agrego esto, ¿no? El conjunto de las exigencias últimas, que esas exigencias de las que hablamos, de verdad, de belleza, de justicia, que definen el fondo de todo ser humano, es lo que mide más qué es un valor. Lo único que puede abrir el camino en la búsqueda de certezas compartidas es la conciencia del factor común a todos los hombres. Esta es una frase de un maestro actual mío. La quería compartir con ustedes como cierre.
Agradecemos mucho entonces a la doctora Solaune por su exposición, sus reflexiones. Si hay algunas preguntas, nos avisan quienes tienen ya anotadas sus preguntas y las vamos a pasar a buscar por sus lugares. También nos avisan si la gente del Dorado hizo alguna pregunta, si también las recibimos acá por escrito. Tengo acá una pregunta. A ver, vamos un momentito. No. La primera pregunta, ¿por qué la evaluación es un problema de conocimiento humano? Volví a al texto de Stake, porque Stake dice lo del conocimiento, pero acá no está dicho. Yo digamos, ¿por qué la evaluación es un problema de conocimiento humano? Y me parece que es algo evidente, es decir, fíjense que en su origen la evaluación nace en el contexto digamos, de las ciencias más duras, y la forma que toma, ¿no?, es la del conocimiento científico. Todavía tenemos esas connotaciones, ¿no? Pero que es un problema de conocimiento, digamos, yo tengo que juzgar lo que sabe este chico. Es un problema que se me plantea mi conocimiento, y se me plantea la pregunta por cómo esto se conoce, cuál es el método para abordar, ¿no? Sobre esto hay infinidad de aportes, hasta los conductistas maltratados tienen aportes valiosísimos. Yo cuando me formé, porque mi trayectoria es larga, el aporte que recibí era Bloom, ¿no?, sobre el cual tantas cosas feas se han dicho después. Pero yo sabía que Bloom no había dicho aquello de lo que le acusaban tal como lo acusaban. Sabía que había tenido una connotación, ¿no?, porque Bloom aborda resultados, cómo se evalúan resultados que expresen procesos. Resultados que expresen procesos. Es decir, a mí Bloom me ayudó a reconocer procesos que después los cognitivistas me mostraron, pero Bloom me los había ayudado a ver a través del reconocimiento de resultados. Y yo, docente, me enfrento a resultados, no me enfrento a un proceso visible en la cabeza de mis alumnos. Me enfrento a los resultados que ellos generan. Por eso para mí fue una herramienta importantísima. Después, eso no significa que soy conductista, que piense que Bloom no hay un montón de aportes más. Pero aprender a reconocer, pero ¿de qué habla Bloom? Habla del conocimiento. ¿De qué hablan los que arman instrumentos de evaluación? La evaluación no es un problema de técnicas solamente, de técnicas que reflejen aquello que quiero evaluar, porque el instrumento, por eso el gran problema de la validez. ¿Por qué es importante la validez de los instrumentos de evaluación? Porque el instrumento me puede alejar de lo que yo quiero conocer. Es decir, si yo no armo un instrumento válido, recojo una información errada y no conozco lo que tengo que conocer. O sea, está el problema del conocimiento en el fondo, de todo. A todo el problema de la evaluación le da sentido el problema del conocimiento, y el problema del conocimiento me permite profundizarlo también, ¿no? Por el momento puedo decir esto, después si quieren hablamos más. La otra pregunta, desde su enfoque fenomenológico y respecto a la evaluación, la reflexión sobre el yo, su acción, su experiencia, para llegar a una actitud valorativa, para encontrar sentido, ¿es en relación con uno mismo? ¿Es en relación con autores? ¿Es en relación con otros, alumnos, colegas? Yo diría que las tres, ¿no? Es
en relación con uno mismo, porque la pregunta la tengo yo. El descubrimiento del yo es algo que yo tenía como pregunta. Y me encontré que la fenomenología lo abordaba y me daba un método para hacerlo entrar en los problemas del conocimiento. Y por eso tomé autores, porque coincidían, me daban una respuesta a mi búsqueda. Y es también en relación con otros, con alumnos, con colegas, porque de alumnos y de colegas yo recibí la verificación de que esto es así. La docencia, el conocimiento de uno mismo como docente, el aporte a las instituciones, nunca puede ser solitario. Se potencia tremendamente en el trabajo con otros. Yo tengo muchísimo que agradecer a los equipos en los que he trabajado y en los que trabajo, a mis alumnos por la cara que me ponen cada día cuando entro. Les agradezco por la cara que me ponen, porque me hacen dar cuenta, si sí o si no. Estos son indicadores, dirían los objetivistas, pero es parte de una relación. Así que me parece que son las tres cosas. Acá es una pregunta sobre calidad deseable versus calidad posible. ¿Cree que las TIC pueden colaborar a eliminar el versus? Pensé en el Ícaro. Me vino el Ícaro a la mente, pero ya la contesto. ¿Cree usted que el 4 como estándar surge como barrera para eliminar el versus? Claro, porque una cosa es hablar de calidad deseable y posible. Estamos hablando acá del terreno de las políticas educativas también, ¿no? Bueno, vamos a la primera. ¿Cree que las TIC pueden colaborar a eliminar el versus? Creo que es como las posibilidades que abren las TIC son increíbles, ¿no? Pero ya hemos tenido estos fulgores de constructividad que nos han dado herramientas que parecen que tenemos todo y después faltan cosas, ¿no? Y el tema del 4 como estándar, me parece que no puedo dar una respuesta rápida, que esta sí debería ser una respuesta situada, en la que primero digamos qué significa el 4 para los que estamos acá poniendo el 4. Como ayer una de las cosas, digamos, que me pareció que reflejaban verdaderamente una realidad es esto de a lo mejor no tenemos la suficiente discusión sobre el valor de cada nota, ¿no? También cuando el tema, digamos, por lo menos institucionalmente, se ha puesto el 6, ¿no? como nota de aprobación, ¿no? Pero no es suficiente, hay que discutir qué significa ese 6, ¿no? Y hay que generar las condiciones para que se llegue al 6. O sea, es tan complejo que no depende solo de un elemento, ¿no? Pero me parece que sí una apertura, me parece una muy buena provocación a discutir esta pregunta, pero a discutirla situadamente. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias, doctora Solaune, por sus reflexiones nuevamente.